extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es el tema que hoy te quiero compartir y le pido a Dios ponga gracia en mí, abra tu entendimiento y pueda ser lo más claro que se pueda la explicación del Evangelio en esta noche para cada uno de ustedes que se toma la molestia de estar viendo estos videos. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es algo en lo cual quiero hacer énfasis. Deseo que tú y cada uno de los oyentes verdaderamente se consideren extranjeros y peregrinos en esta tierra. En otras palabras, vamos de paso en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si lo creemos firmemente, entonces solamente creyéndolo firmemente, es entonces cuando nos vamos a apartar de lo que ofrece el mundo. El mundo es atrayente, pero tú y yo somos creyentes y debemos de consagrarnos para Dios. Para iniciar te diré que la epístola a los Hebreos, según lo dice el capítulo 13, versículo 22, te voy a invitar a que vayamos para allá, para que podamos entender qué tipo de carta estamos leyendo, qué tipo de epístola. Dice ahí: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Es una carta de exhortación, desde que inicia hasta el final. Si tú ves allá por el capítulo 2, versículo 3 y 4, nos habla de que si bajo la ley todo pecado y toda desobediencia recibió justo castigo y retribución, y nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque desde el inicio la carta es una carta de exhortación a que procuremos vivir verdaderamente para Dios. En la ley, ya lo he explicado en otros videos, por cuando la persona pecaba de manera deliberada, ya con conocimiento de causa, ya no había más sacrificio por el pecado. Por el testimonio de 2 o 3 personas le daban muerte a esa persona que había pecado con soberbia de manera deliberada. Pero cuando la persona pecaba por yerro, por ignorancia, entonces podía ofrecer el sacrificio. En esta época yo deseo que tú verdaderamente estés entendiendo la palabra de Dios, que entiendas el gran privilegio que tienes, que tenemos como hijos de Dios, como reyes, como sacerdotes, que entiendas el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí, y esa es la causa por la cual nos debemos de consagrar para Dios. Por eso es una carta de exhortación. Por ahí vi en cierto momento lo que significa el capítulo 10 de Hebreos, que causa mucha confusión en muchas personas. Busca el video, ya está también por ahí, para que no tengas temor, para que tengas una fe sólida. Pero sí te puedo decir que si como creyentes, como personas que hemos vuelto a nacer, si pecamos de manera deliberada, con soberbia, entonces podría venir sobre nuestras vidas, como lo dice Corintios allá en el capítulo 11, cuando habla de la cena y cuando participamos indignamente, podría venir sobre nosotros juicio de enfermedad, de debilidad o de muerte, pero no condenación. Pero sí podría venir una disciplina de Dios a nuestras vidas. Esto no con el afán de espantar a nadie, pero sí que valoremos verdaderamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y ya en el capítulo 11, para entrar en materia, voy a leer nada más unos 2 o 3 versículos, no lo voy a leer todo para no hacerlo tan extenso, pero a lo que nos está invitando el escritor de Hebreos es a que imitemos a los grandes héroes de la fe, que los imitemos, que sigamos sus pisadas, su ejemplo. Nuestro máximo ejemplo es Cristo, pero esos grandes héroes de la fe hicieron cosas por lo cual alcanzaron buen testimonio delante de Dios.
Dice la escritura ahí en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Está hablando de los héroes de la fe, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Noé, de todos esos héroes de la fe. El versículo 1 lo podemos parafrasear de esta manera: la fe es la seguridad en las promesas que Dios nos ha hecho. Esa es la fe, la seguridad en las promesas que Dios nos ha hecho. Yo sé que tú eres una persona de fe y deseo que tu fe siga creciendo. Ahora Dios te dice a través de la escritura: ya no hay ninguna condenación para ti. Tú no irás al tribunal del trono blanco de Dios. Tú comparecerás ante Cristo, al tribunal de Cristo, para recibir recompensa según tu conducta de cuando fuiste salvo en adelante. Ya tienes vida eterna desde el momento que creíste. La fe es la seguridad en las promesas de Dios. Si llegamos a morir como creyentes, nuestra alma inmediatamente va a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo ahí se quedará, pero nuestra alma va aparte a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo esperará la resurrección, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Si nos fuéramos en este cuerpo que es corruptible, seguiríamos envejeciendo, tendríamos enfermedades, moriríamos. Es por eso que el cuerpo tendrá que esperar la resurrección, pero nuestra alma aparte a la presencia del Señor. Por eso la fe es la seguridad que tenemos en las promesas de Dios. Y como dice la escritura, gracias a esa fe, como lo dice la nueva versión internacional, gracias a esa fe fueron aprobados los antiguos. Gracias a ella, gracias a esa fe fueron aprobados los antiguos. ¿Qué hicieron los antiguos? Dice por ahí, hablando de Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Por qué Abraham halló gracia a los ojos de Dios? ¿Por qué Abraham fue salvo? ¿Por qué fue justificado? Bueno, ya lo he explicado también en otros pasajes. Porque Abraham le creyó a Dios teniendo ya aproximadamente 100 años. Abraham vivió 175 años, pero teniendo ya 100 años y su esposa habiendo sido estéril, Abraham le creyó a Dios de que le podía dar un hijo contra naturaleza. Y por eso fue justificado delante de Dios. Y después, cuando Dios le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo, Abraham no duda en ofrecer a su hijo a Dios, porque él sabía que Dios lo podía resucitar, que Dios podía de una u otra forma devolverle a ese hijo que tanto le había pedido. ¿Qué hizo Noé? Noé, en la época de Noé, dice por allá el libro de Génesis, en el Génesis dice la escritura que en esa época no llovía sobre la tierra. Pero Dios le dijo a Noé que preparara el arca porque iba a enviar el diluvio sobre la tierra. Y Noé actuó en base a lo que Dios le dijo. Tuvo fe en lo que Dios dijo y puso manos a la obra. Hizo un arca aproximadamente de 100 metros de largo, aproximadamente de 25 metros de alta. Una labor faraónica, algo muy complicado, pero él lo hizo a pesar de que no llovía sobre la tierra y a pesar de que la gente lo tachaba de ser fanático, de que estaba loco, pero él le creyó verdaderamente a Dios. Y Moisés, ¿qué te puedo decir de Moisés? Moisés estuvo en la casa de Faraón, adoptado prácticamente como hijo de Faraón. Tenía toda la riqueza que pudiese imaginar alguna persona, porque Egipto era potencia en ese entonces,
pero Moisés decidió renunciar a todo ello porque él fue instruido por su madre en cuanto a las cosas de Dios. Y Moisés decidió renunciar a todo ello. Y dice la Escritura que gracias a esa fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Y dice ahí en el versículo 13 al 16 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos se consideraban extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ellos buscaban una patria celestial, y ahora entramos en materia. Ellos actuaron en base a esa fe, pero ahora, como es una carta de exhortación, ahora es necesario que pienses en ti. Imagínate un versículo imaginario, el que tú quieras, y puedes poner ahí tu nombre. Te llames Martín, te llames Raúl, te llames Tomás, te llames David, como te llames, Rebeca, Sara, Teresa, Rocío, como te llames. Si tú has creído verdaderamente en las promesas de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que demuestras que verdaderamente buscas una patria celestial? Porque recuerda también que si alguien se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Por eso los héroes de la fe, esta carta, todo este pasaje se nos exhorta a que imitemos a los grandes héroes de la fe. Yo creo que tú buscas una patria celestial, pero te debes de considerar extranjero y peregrino en esta tierra. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, a la cual deberíamos de estar anhelando volver, regresar a nuestra patria celestial. Es un tema breve que lo he compartido aquí con la iglesia. Quisiera extenderme más, pero ya sabes que los videos son breves, pero trato de ir a lo más sustancioso. Yo deseo que tú verdaderamente estés llevando una vida con la cual demuestras que buscas una patria celestial. Un abrazo para todos, bendiciones.